Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde sobre el agrado de Dios, lo que agrada a Dios. Y en el mundo mucha gente no conoce los gustos de Dios. Mucha gente no sabe qué es lo que le agrada a Dios. No conoce a Dios. Muchas personas no conocen a Dios. Hay personas que hacen lo malo y piensan que Dios les ayuda. Piensan que Dios se agrada con esas cosas malas que están haciendo, porque no conocen los gustos de Dios. Una persona decía: Dios me va a ayudar a hacer esta cosa mala. Pero Dios es santo y Dios es fuego consumidor. Y a Dios no le agradan las cosas malas, no le agrada el pecado. Dios tiene sus gustos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tesalonicenses 4:1, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica: les rogamos, dice, les exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendieron de nosotros, de los apóstoles, de los predicadores, de los evangelistas, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. Y así abundéis más y más, que anden en el camino de Dios. Dios tiene su gusto, decíamos, hermanos, y se aprende de los apóstoles, como acabamos de leer aquí. De la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así hagan cada vez más y más. Se aprende de los apóstoles. Tenemos las cartas de los apóstoles en la Biblia, su ejemplo, las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para agradar a Dios? Decíamos que Dios tiene sus gustos, las cosas que les agradan y las cosas que no le agradan. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11, Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso, dice la palabra de Dios, es abominación a Dios. A Dios no le agrada. A Dios no le gusta, es abominación el peso falso. Mas la pesa cabal, dice, le agrada, lo justo le agrada. Los mercaderes en aquel tiempo usaban dos pesas, una para comprar y otra para vender. Obviamente las dos las tenían mal equilibradas, ¿verdad? Para ellos ganar. Pero realmente estaban robando el peso, y eso es abominación a Jehová. El peso falso es abominación a Jehová. Hoy lo vemos mucho en la gasolinera, ¿verdad? Hay gasolineras que roban
que las manipulan las máquinas para que a cada litro le falte. Le falten 50 mililitros, 100 mililitros. Pero es raro que una máquina te dé el litro completo, ¿verdad? Sí, hay gasolineras que te lo dan, pero hay otras que no. Manipulan la pesa. Y eso es abominación a Dios. Se usaba más antes, ¿verdad? En las básculas, las pesas de antes, que se manipulaban también. Hoy es más difícil porque ya vienen de fábrica y vienen electrónicamente, ¿verdad? Es más difícil manipularla. Pero Dios aborrece eso, el peso falso, esa abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Le gusta revelarse a los niños. Es algo que agrada a Dios. Mateo 11. Mateo capítulo 11. Versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios, hermano, revelar estas cosas a los niños. Los niños eran los discípulos en aquel tiempo. Los niños dependen de los padres, ¿verdad? Los discípulos dependemos de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes eran esos sabios y entendidos? Eran los escribas, los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, los que se tenían, ¿verdad?, que pensaban que tenían mucho conocimiento, que se enaltecían sobre los demás, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dios nos reveló muchas cosas a esos sabios, a esos líderes, ¿verdad?, con mucho conocimiento. Dios lo reveló a Pedro, que era un pescador, sin letras y del vulgo, que no tenía estudios. Y a todos los apóstoles, ¿verdad?, que les llama niños a los discípulos. Y así como esos niños dependen de los padres, nosotros como discípulos de Cristo dependemos de nuestro Padre Celestial. A Dios le gusta revelarse a los niños. Cosas que no le gustan a Dios. Malaquías 2:16, ahí atrásito. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El repudio sin la causa. Dios aborrece eso, hermanos. El repudio sin una causa. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 del 16 al 19.
7 cosas que a Dios no le gustan. Vamos a leerlas ahí en Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Atención con esto, hermanos. A Dios no le agrada nada de esto. Versículo 17, los ojos altivos. Los ojos altivos, hermanos. Dios aborrece los ojos altivos. Que usted se enaltezca sobre los demás, que usted se sienta más que los demás. La lengua mentirosa. Dios aborrece y abomina la lengua mentirosa, las mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Si usted se la lleva diciendo mentiras, hablando mentiras, echando mentiras, por más pequeña que cree usted que es la mentira, usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque las obras de su padre, el diablo queréis hacer, dijo Jesús a los fariseos. Dios abomina la mentira, la lengua mentirosa. No debemos nosotros hablar mentira, no debemos decir mentira. Debemos hablar siempre con la verdad, porque es lo que agrada a Dios. La verdad agrada a Dios. La lengua mentirosa, eso aborrece Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, aborrece eso también, hermanos. Las manos derramadoras de sangre inocente. Muchos usan este texto, hermanos, las manos derramadoras de sangre inocente, en los que matan, asesinan, ¿verdad?, a niños, a los que practican el aborto. Dicen que Dios aborrece a los que practican el aborto. ¿Por qué? Porque matan a sangre inocente, derraman sangre inocente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Todos esos asesinos, ¿verdad?, que matan a personas inocentes. Es pecado matar. Lo sabemos por la palabra de Dios. Es pecado matar. Y todavía Dios dice aquí que aborrece, que abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, asesinar a un inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. La persona, ¿verdad?, que tiene pensamientos malos en su mente. A veces criticamos, ¿verdad?, a los asesinos, a los malos, pero en su mente, en nuestra mente hay pensamientos malos. Sentimos ese sentimiento malo de querer hacer daño. Eso también abomina a Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos. Los pies presurosos para correr al mal. Los que se apresuran, ¿verdad?, para hacer lo malo, sin pensarlo 2 veces. ¿Y cuántas personas en el mundo ahorita están haciendo mal? Están obrando mal. Los pies presurosos para hacer el mal. Los que tienen
los que rápido, ¿verdad?, ven la oportunidad para hacer mal y ahí están haciendo mal al prójimo. Eso aborrece Dios. El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Hablamos ahorita de la lengua mentirosa. Ahora habla del testigo falso que habla mentiras. Y esto se usa mucho, esto de testigos falsos, en las cortes de las autoridades terrestres. Se compran a testigos y hablan falsedades sobre otras personas. ¿Para qué? Para que sean juzgados y sean condenados. Se usa mucho esto de los testigos falsos que hablan mentiras. Eso aborrece Dios también. El que siembra discordia entre hermanos también. Estos son los divisionistas, los que dividen en la iglesia con los hermanos, que se ve mucho, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no, pero en otras partes hay muchas divisiones. En los Estados Unidos, en el sur de México, mucha división hay. Hay hermanos que siembran discordia, que dividen, y eso aborrece Dios también. Son cosas que no le gustan. Y hablando de esas divisiones que se han dado, muchas veces son por las doctrinas falsas. Las doctrinas falsas que meten los hombres, que no tienen un sustento en la Biblia, en la palabra de Dios. A algún hermano se le ocurre una idea, empieza a suponer y se inventa una doctrina falsa. Eso aborrece Dios también. Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:6 dice la palabra de Dios. El 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios aborrece las falsas doctrinas, en este caso la de los nicolaitas. Dice el versículo 14 también: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios aborrece esas doctrinas falsas, hermanos. Las doctrinas que no son de Dios, las doctrinas que no enseñan los apóstoles ni Cristo. Esas son las doctrinas falsas, las que se inventan los hombres. Y en el mundo, en las denominaciones, hay miles de doctrinas de hombres, doctrinas que no son de Dios.
que no vienen en la palabra de Dios. Todo eso aborrece Dios. No le gustan, no agradan a Dios. Otra cosa que no le gusta a Dios, hermanos, y es muy importante que usted lo sepa, y que nuestros hermanos que se han apartado lo sepan, los que se apartan del camino. Los que se apartan del camino no están agradando a Dios. A veces en su mente ellos se sienten bien. Hermano, aquí estamos bien. Ellos están bien físicamente, tal vez, emocionalmente, pero ante Dios no están bien, porque no están agradando a Dios. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y fíjese lo que dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Todos los que se han apartado del camino, de este camino de Cristo, no están agradando a Dios. Versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Debemos permanecer, hermanos, agradando a Dios, no retroceder para perdición, sino seguir adelante. Los que se apartan del camino no agradan a Dios. Los que viven en la carne, Romanos 8:8, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Los que viven haciendo las obras de la carne. Y usted ya la conoce ahí en Gálatas. Los que viven viviendo para la carne y no para el Espíritu. Estos no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esas cosas no le gustan a Dios, no le agradan a Dios. Ahora vamos a ver unas pocas de cosas que le gustan a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le gusta que se le acerquen con fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, dice, es imposible agradar a Dios. Pero con fe, nos acercamos a Dios con fe y eso agrada a Dios. Hebreos, ahí adelantito, Hebreos 13, capítulo 13.
versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. A Dios le gusta que cantemos alabanzas. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. A Dios le gusta que usted le cante, hermano. No dice ahí nada de tocar instrumentos, ¿verdad? Nada de eso, sino que le cante con el corazón. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Le gusta el canto, que usted haga el bien. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Hacer el bien, de ayudar a nuestro prójimo, que también es un mandamiento, ¿verdad? Ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Porque de los tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios. Esto es agradable a Dios. Hechos capítulo 10. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada del que le teme y hace justicia. Eso le gusta a Dios, eso le agrada a Dios, hermanos. El que le teme, el que le respeta, el que le reverencia, hermanos. El que le adora en espíritu y en verdad y hace justicia y hace la voluntad de Dios. Esas cosas le gustan a Dios, le agradan a Dios. Y hay un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento, hermanos, en la primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 22, lo dice claramente, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermanos, cuidadosa. La obediencia a la palabra de Dios. Dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios, de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios, y dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se agrada de una obediencia cuidadosa. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva,
¿Dónde aparecerán aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Quieres agradar al Señor? Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busco, dice el apóstol Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Agradar, quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? ¿Qué es más importante? ¿Lo que los hombres piensen, lo que los hombres digan, o lo que Dios manda, o lo que Dios dice? ¿O trato de agradar a los hombres?, dice el apóstol Pablo. Y dice: pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primeramente, el apóstol Pablo ponía a Dios en su vida, como el apóstol Pedro también. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de aprender de los apóstoles, hermanos. Ellos aprendieron de Cristo. Nosotros debemos de aprender de los apóstoles y de Cristo. Lo que agrada al Señor, lo que agrada a Dios. 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Los solteros, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Los solteros deben de agradar al Señor. Igual los casados, ¿verdad? Pero es más difícil para el casado, porque ahora tiene que agradar a su cónyuge, a su esposo o su esposa. Pero los solteros, jóvenes, que están en un estudio, ahorita con el hermano, ¿verdad? Ellos deben de agradar al Señor. Nuestro Señor Jesucristo hacía lo que agradaba a nuestro Padre Celestial. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y así, hermanos, si nosotros hacemos siempre lo que agrada al Señor, Dios no nos dejará, hermanos, solos. Y Dios nunca nos deja. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y nos apartamos de Dios. Pero Dios siempre está cerca de nosotros. ¿Quiere usted ganarse el favor de Dios? Obedézcale hoy. Hoy es el día de salvación.
Colosenses 1:10 dice también: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en todo, hermanos. Debemos nosotros conocer lo que agrada a Dios. Hemos visto ahorita un poco de los gustos de Dios, de lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Es importante conocer esto. Si usted no ha obedecido todavía al Evangelio, hoy lo puede hacer. Dijo el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Al eunuco se le predicó el Evangelio. Venía de adorar a Dios de Jerusalén. Venía a adorar a Dios como era la costumbre antigua. Felipe le predicó el Evangelio y el eunuco quería agradar a Dios. Él sabía lo que tenía que hacer ahora y lo quería hacer. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, dijo el eunuco. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Y el eunuco dice que siguió gozoso su camino. Hay gozo cuando se está bien con Dios, cuando se hacen las cosas que agradan al Señor. Eso es lo que cada cristiano tiene que hacer, hermano. Cada persona tiene que hacer. Agradar a nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su atención. No sé si haya comentarios o alguna pregunta. Si no, seguimos adelante, hermano. Dios les bendiga.